como cuántas cosas te he dejado de hacer por miedo. Queremos saltarnos la parte incómoda del guión. El miedo está en casi todas las historias importantes. Nada se pone y nada se quita, así sin más. Nos cambia la forma incluso de mirar la vida. Si esto sale mal, tú eres el error. Bienvenidos a todos un día más al episodio de Impulso. Soy Luisa Mascarell y estoy feliz de estar aquí con vosotros. Os lo digo siempre y os doy las gracias por acompañarme un día más. ¿De qué os hablo hoy? Bien, hay una frase que leí hace unos días y que esta semana ha resonado mucho en todo el trabajo y que me quedó ahí dentro como esas cosas que no sabes muy bien por qué, pero que te tocan. Y decía algo así como, ¿cuántas cosas te he dejado de hacer por miedo? El miedo, el famoso miedo. Y me quedé ahí dándole vueltas a esa frase, al tema recurrente del miedo que siempre está ahí. Y no porque sea una frase nueva o porque dijera algo que yo no sé, sino porque de repente sentí que alguien había puesto en palabras una verdad que muchas veces nos cuesta reconocer. Pero una cosa es decir tengo miedo, algo profundamente humano y natural. Y otra muy distinta es mirar hacia atrás y darte cuenta de todo lo que el miedo ha decidido por ti. Dos cosas súper distintas. Esta frase me tocó especialmente porque, aunque estoy acostumbrada a trabajar en terapia el miedo, como telón de fondo, hay algo que se repite una y otra vez. Como siempre os digo, en mí y en todos. Y una de las frases que más escucho, o de las frases que más escucho, es Luisa, ¿cómo me quito esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo me quito esta ansiedad? ¿Cómo me quito este miedo? O Luisa, ¿cómo me quito la sensación de culpa que tengo? No sé, también cómo hago para no sentir esto, ¿no? Bueno, esta también es un hit. ¿Cómo hago para no sentir esto? Como si aquello que sentimos cuando que no nos gusta fuera una chaqueta incómoda, una piedra en el zapato o algo que pudiéramos apartar de nosotros diciendo, bueno, ya está, me quito esto y sigo. Y entiendo profundamente esas preguntas, ¿no? De cómo me lo quito, cómo hago. Entiendo profundamente a la gente cuando me dice cómo me lo quito, porque cuando algo duele, lo primero que queremos hacer es que desaparezca. Queremos quitárnoslo de encima o queremos volver a estar bien, queremos saltarnos la parte incómoda del guión. Pero con los años, como persona, como profesional, siempre os lo digo, he ido entendiendo algo que al principio también me costaba mucho aceptar. Nada se pone y nada se quita, así sin más. O sea, no es una pastilla y se pone una pastilla y se quita. Lo que sentimos no aparece por casualidad, no viene de fuera como algo ajeno que aterriza en mí que me puedo quitar. Lo que sentimos habla de nosotros, de nuestra historia, de nuestras heridas, de las defensas, de lo que necesitamos o de lo que no estamos mirando, ¿no? Y por eso no se trata tanto de quitarse nada, pero mucho menos el miedo, que es una emoción necesaria. Se trata de aprender a escucharlo, a escuchar el miedo, sin dejar que mande. Se trata de pararnos en lo que estoy sintiendo para poder atravesarlo. Muchas veces comienzo las sesiones con una pregunta muy simple, una pregunta que para mí abre la puerta a casi todo. Es, ¿qué quieres que sepa hoy de ti? ¿No? Es una pregunta que me gusta. Entonces la persona empieza a contarme una historia. La persona empieza a hablarme de lo que ocurrió con sus padres, con sus hijos, con su jefe, con su hijo, o sus amigos, en el trabajo, alguien que no le respondió, alguien que se fue, alguien que la habló de una forma que la dejó dolida. Y yo escucho, es mi trabajo, escucho la historia, pongo toda la atención y todo mi cuerpo como caja de resonancia al servicio de la persona, pero intento no quedarme atrapado en la historia. Porque sé que si nos quedamos solo en los hechos que se están contando, en lo que pasó ahí fuera, podemos pasarnos una vida entera haciendo de los demás, o sea, hablando de los demás sin llegar nunca a nosotros, ¿no?
Entonces, en algún momento, durante el proceso, le digo algo parecido a, vale, he entendido la situación, ahora vamos a volver a contarla, pero esta vez quiero que me hables de ti, de la historia como narrador, no narrando lo que hicieron los demás, sino parándote a identificar qué te ocurrió a ti y qué sentías tú en esa historia, desde ti, desde lo que sentías. Y ahí cambia todo. Porque ya no estamos hablando solo de lo que el otro me dijo, de lo que el otro me hizo o de lo que pasó. Estamos hablando de cómo me tocó. Ya no estamos hablando solo cómo fue la situación. Estamos hablando de dónde me dolió esa situación, ¿no? Sí, estamos hablando, estamos en otro punto. Ya no hablamos, hablamos desde la herida que se nos ha activado de alguna forma. Y de pronto ahí la historia empieza a tener un matiz totalmente diferente. De pronto ahí lo que parecía enfado es miedo, el miedo que queremos quitarnos, o lo que parecía rabia, una rabia que no puedo manejar, es un dolor que toco en un punto dentro de mí, ¿no? Lo que parecía una persona fría que me ha hecho el vacío, quizá era protección, o sea, así puedo ir infinito. Lo que parecía bloqueo es una parte interna de mí buscando no revivir algo que ya vivió, ¿no? Y de entre todas las emociones que veo aparecer una y otra vez entre el trabajo, hay una que siempre, siempre vuelve, siempre, y siempre está presente: el miedo. El miedo está en casi todas las historias importantes. Sí, siempre está presente. A veces aparece con su propio nombre. Tengo miedo, la persona me lo dice directamente, yo lo digo, yo tengo miedo. Y otras veces viene disfrazado el miedo. Viene disfrazado de control. Sí, gente que controla todo, o de perfeccionismo. A veces viene de enfado, de no me importa esto, o no pasa nada, o ya lo haré más adelante, o este no es mi momento. Y creo que por eso esa frase, la frase que os he dicho al principio, querido, cuántas cosas he dejado de hacer por miedo, me tocó tanto. Porque pensé en la gente con la que trabajo, pero como siempre pensé también en mí. O sea, me lo llevé a mí. Pensé en todas las veces en las que yo también he querido avanzar, pero algo dentro se ha cerrado. En las veces en las que mi cuerpo sabía una cosa, pero en mi mente empezaba a construirse una película ahí de que todo podía salir mal, porque el cuerpo lo sabe, ¿eh? El cuerpo siempre lo sabe. Tengo una amiga que siempre me dice eso. El cuerpo lo sabe. Sabe cuando algo ya no es. Sabe cuando algo no se está pagando. Sabe muchísimo antes que la mente. Sabe cuando una conversación está pendiente. En serio, mucho más que la mente. O sabe cuando una decisión lleva mucho tiempo ahí pesando y tiene que salir, ¿no? El cuerpo suele saber la verdad mucho antes que nuestra mente. Y yo creo que el cuerpo activa el miedo para que salgamos corriendo, para que prestemos atención a salvarnos, a algo que nos va a asustar, ¿no? Y ahí está el punto importante, ahí está el punto importante. Tenemos que pararnos a darle espacio al cuerpo y a no salir corriendo. Si no escuchamos lo que está intentando decirnos ese miedo, si solo nos quedamos con el famoso ¿cómo me quito esto?, entonces llega nuestra amiga la mente. La mente viene y cuando tiene miedo no pregunta a la mente lo que hace cuando tiene miedo es proyectar. ¿Y cómo proyecta? Antes de mandar ese mensaje, empieza a proyectar, imagina el silencio, ¿no? Se imagina todo en silencio. O antes de hablar, la mente que dice, imagina el juicio al que voy a estar sometida. O antes de irte, te manda imágenes de la culpa, ¿no? O antes de intentar una nueva aventura, imagina el fracaso. Funciona siempre proyectando y entonces ya no estamos viendo lo que está ocurriendo. Ya dejamos de verlo. Estamos viendo una película interna proyectada por el cine de nuestra mente para paralizarnos. Es una película que no ha pasado, que el cuerpo siente, pero que es la mente la que la está proyectando. Y si queremos a la mente, si no la paramos, aparece a un nivel muchísimo más profundo en esta historia, ¿no? Pasamos de no querer sentir el miedo a imaginar lo que ocurrirá si nos atrevemos, y a una tercera capa, como os decía,
si no lo paramos, se activa el ego. Entonces ya no solo es la mente proyectando lo que puede llegar a pasar, que va, empiezo a pensar en lo que eso que va a pasar va a decir de mí. Quiero decir, empiezo a pensar en lo que los demás pueden pensar de mí cuando yo llame y no me contesten. Ahí el miedo ya se ha vuelto grandísimo, por ejemplo, ¿no? Porque ya no nos da miedo solamente una situación, ni tampoco me da miedo que alguien no me conteste. Ahí lo que me da miedo es sentir que yo no importo. Es mi ego sintiéndose que no es importante. O sea, lo pongo con cualquier situación, ¿no? Da igual dónde lo lleves. No nos da miedo fracasar, nos da miedo, por ejemplo, confirmar que nuestro ego crea que no somos suficientes o no nos da miedo, según dice la mente, que alguien se enfade. Lo que empieza mi ego a decir es, estás haciendo cosas malas, eres malo, lo estás haciendo mal. Entonces pasamos, por ejemplo, situaciones en las que digo, tengo miedo a perder, a situaciones en las que mi ego dice, ¿qué va a decir esa pérdida de nosotros? Entonces ahí el miedo deja de ser una emoción sencilla, como era al principio, una emoción que quizá podría habernos defendido, protegido, sostenido, podríamos haber atravesado. Ahí el miedo se ha convertido ya en una amenaza completamente a mi identidad, porque ha activado la protección del ego, porque ya no nos dice solo esto puede salir mal. Lo que dice al llegar a este nivel el miedo tiene que ver con que si esto sale mal, tú eres el error. Si esto sale mal, yo soy el error. Guau, y cuando el miedo habla así, ¿cómo no nos vamos a paralizar? A ver quién es el valiente que se atreve. Bueno, es una historia antigua que me ayuda mucho a explicar esto. Es una historia que no la miráis desde un lugar religioso, sino simbólico, ¿no? Es una historia... son historias que sobreviven al tiempo, verla desde esta parte, ¿no? Habla de algo profundamente humano. Es la historia de Jacob. En esta historia que es bíblica, pero no mirarla desde ahí, Jacob está a punto de reencontrarse con su hermano con quien está peleado. Y ese encuentro no es cualquier encuentro. Entre ellos hay una historia rota, hay daño, hay culpa, hay deuda, llevan años esperando resolverlo. Por lo tanto, Jacob no va simplemente a ver a su hermano, acordaros de la mente, acordaros del ego. Jacob va a encontrarse con una parte de su pasado que le da miedo. Tiene miedo. Esa es la emoción que se manifiesta en la historia. Pero lo más interesante de esta historia no ocurre cuando Jacob va a enfrentarse a su hermano, cuando se planta delante de él. Ocurre muchísimo antes. Ocurre la noche antes de que el encuentro se haya pactado. Ocurre cuando Jacob se queda solo la noche antes en su tienda o en su casa. Y en esa soledad, antes del encuentro externo, empieza una lucha misteriosa. La historia habla de una lucha misteriosa. Dice que Jacob lucha durante toda la noche con una figura que no termina de explicar bien, o sea, es una presencia extraña, no sé, un hombre, un ángel, un dios, cada uno que le ponga el nombre que quiera, no importa, es una presencia extraña. Aquí lo importante, lo que a mí me importa de esta escena, no es resolver con quién está, o sea, quién es esa figura. Lo que me conmueve es la imagen de Jacob luchando en la oscuridad antes de enfrentarse a lo que teme, luchando con algo que no reconoce, con algo interno. Porque eso es exactamente lo que nos pasa muchísimas veces. Creemos que el miedo está ahí fuera, en esa situación que estamos contando. Creemos que el miedo está en la conversación, está en esa llamada, que el miedo está en esa decisión, en esa despedida, en un proyecto o en un límite que se me está marcando. Pero antes de enfrentarnos a esa situación, hay una noche interna, una noche donde luchamos con nosotros mismos. Luchamos con lo que aprendimos sobre nosotros, con cómo nos hemos configurado, con lo que aprendemos sobre el amor, con lo que aprendemos en nuestra vida sobre el rechazo, o lo que hemos aprendido internamente sobre equivocarnos. Luchamos con toda esa parte interna de nosotros mismos, ¿no? Con lo que aprendemos cuando decepcionamos a los demás. Es decir, puedes ponerle mil ejemplos. La lucha, aquí lo importante es que la lucha es interna. La lucha está dentro. Antes de ir fuera, la lucha está dentro. O con la... no sé. A veces luchamos con el abandono, con una voz antigua, ¿no? Que dice...
que dice dentro de nosotros: no lo hagas, porque si algo sale mal, no vas a poder sostenerlo. Este es el miedo hablando. Y eso lo veo constantemente en la consulta, lo veo constantemente. Una persona viene y me dice: "Mm, tengo miedo a hablar con mis padres, o tengo miedo a hablar con mi mujer", pero cuando escuchamos un poco más, no tiene miedo a hablar, tiene miedo a que si habla dejan de quererle. Ese sería esa sería la noche interna, la lucha interna, ¿no? Otra persona viene y me dice: tengo miedo a irme, ¿no? Y no tiene miedo a irse, tiene miedo a quedarse sola, a equivocarse, a descubrir que cuando ya se ha ido tenía que haberse quedado, que podía sostenerlo un poco más. Esa es la lucha interna, el miedo y la lucha interna, ¿no? Hay gente que me dice: tengo mucho miedo a empezar, pero no tiene miedo al proyecto, no tiene miedo a empezar de cero, tiene miedo al fracaso y a encontrarse otra vez con esa voz interna que le dice dentro de ese fracaso: ¿ves? No eras suficiente, no ibas a poder. Entonces, con todo esto entendemos algo fundamental. La situación que nos da miedo es una puerta. Lo que aparece detrás de esa puerta, la lucha interna, esa parte más profunda, es la que tenemos que entender. Y es que muchas veces el miedo es memoria. Por eso no me gusta tratar el miedo como un enemigo cuando yo misma lo siento, cuando se trae, ¿no? Porque el miedo empieza como protección. Una protección torpe, puede ser que sí, que sea torpe, limitante algunas veces, desactualizada, también podría ser, pero al fin y al cabo es una protección, está ahí para protegernos. Y el problema o la situación, la palabra problema no me gusta, la situación aparece cuando esa protección empieza a decidir toda nuestra vida. Cuando el miedo ya no nos cuida, sino que nos encierra, que nos aprieta. Cuando para no sufrir preferimos no vivir para no tener ese miedo, ¿no? Cuando para no perder, por ejemplo, no elegimos. Ahí es donde dejamos de intentar todo por miedo, ¿no? Cuando no queremos ser rechazados, el rechazo, por ejemplo, el famoso rechazo que tanto miedo da, entonces dejamos de mostrarnos. Y entonces la vida se va haciendo cada vez más pequeña y el miedo más grande. A veces incluso con todo ese miedo podemos ser muy funcionales, que nuestra vida parezca muy correcta, pero de verdad que el estrechamiento va a acabar asfixiando porque nos apaga. Apaga la luz, porque no todo lo que apaga tiene que... Solo con que no me dé brillo, solo con que no me deje respirar ya me está apagando. Y volviendo a la historia de Jacob, quiero deciros que después de aquella noche de lucha, la noche de lucha interna con él, no salió ileso, ¿no? Salió algo muy importante. La historia habla de que Jacob sale herido, sale cojeando de esa lucha interna. El miedo puede pasar factura, pero también puede transformar. Y quizá esto es una de las partes más honestas de la historia. Sí, atravesar el miedo no siempre nos va a dejar impecables, intactos, no siempre salimos fuertes, luminosos o seguros, como si nada hubiera pasado. A veces, para atravesar el miedo, nos deja marcados, ¿no? Nos cambia la forma incluso de mirar la vida. Pero también nos va a devolver algo, nos va a devolver una parte de nosotros que está atrapada, esperando ese permiso. Por eso me gusta tanto pensar en esta imagen de Jacob luchando de noche, luchando con el miedo, una lucha interna y profunda y saliendo dañado. Porque recuerdo que antes de muchos encuentros externos se tiene que producir un encuentro interno. Y quizás la pregunta más sincera cuando tenemos miedo no es solo ¿qué tengo miedo de hacer? O cómo me quito este miedo. La pregunta más sincera es ¿con qué parte de mí misma o de ti mismo estás luchando esta noche? Y ahí, justo ahí, en esa pregunta incómoda, pero honesta, puedes empezar a construir el impulso que necesitas para atravesar tus noches oscuras. Porque el miedo
no siempre viene a frenarte, acuérdate que es protección, viene a señalarte el lugar exacto donde todavía necesitas mirar hacia adentro de ti. Entonces, con esto quiero decirte, querido miedo, ya no voy a dejar de hacer más cosas por ti. Gracias a todos por acompañarme en este episodio. Recordad, si no lo habéis hecho, darle al botón de suscribiros y así no os perderéis ningún nuevo capítulo y todos los eventos que se vienen este año dentro de Impulso. Os espero a todos en los próximos episodios y muchas gracias por acompañarme en el día de hoy.